4.2. La complejidad de los problemas. Si encontramos un algoritmo para un problema dado cuyo coste está en una cierta clase, por ejemplo, O de n a la 3, ello equivale a encontrar una cota superior para el coste de resolver dicho problema. Resolver dicho problema no necesita costar más que eso, puesto que ya tenemos dicho algoritmo, pero podría costar menos. Más adelante alguien podría inventar un algoritmo de menor coste. Es decir, la existencia de un algoritmo no nos informa acerca de cuál es la cantidad mínima de trabajo necesaria para resolver un problema. El estudio de la complejidad de los problemas se ocupa precisamente de eso, de estudiar cotas inferiores al coste de resolver un problema dado. Se trata de un estudio bastante más complicado que el análisis del coste de un algoritmo particular porque, si se demuestra una cota inferior, ello significa que todo algoritmo que resuelva el problema ha de tener un coste mayor o igual que dicha cota inferior. Para demostrar cotas inferiores se emplean diversas técnicas, una de las cuales es la de los llamados árboles de decisión. En ellos se reflejan todas las secuencias posibles de decisión por las cuales ha de pasar cualquier algoritmo que pretenda resolver el problema. La secuencia más larga, que corresponde al caso peor de los algoritmos, es la que determina la cota inferior. La demostración de cotas inferiores tiene un enorme interés práctico porque sirve para limitar los esfuerzos en la búsqueda de mejores algoritmos. Por ejemplo, si demostráramos que el problema que resuelve el algoritmo anterior de coste en O de n a la 3 tiene una cota inferior también en O de n a la 3, entonces tal algoritmo sería óptimo y no sería necesario buscar mejores algoritmos para ese problema, sencillamente porque no existirían. Ese es el caso de los algoritmos de ordenación en memoria interna. Véase la sección 5.2. En los años 60 se demostró que todo algoritmo de ordenación mediante comparaciones necesitaba como mínimo del orden de n log n comparaciones en el peor caso. Dado que conocemos numerosos algoritmos con dicho coste, podemos decir que el problema de ordenación está completamente resuelto, o que se trata de un problema cerrado. Si la cota inferior de un problema resulta ser exponencial, entonces el problema sería intratable, ya que todo algoritmo para ese problema tendría como mínimo ese coste. Ese es el caso, por ejemplo, del problema de decisión en la llamada aritmética de Pressburger. Dicha aritmética es un sistema lógico más restringido que la lógica de primer orden que hemos mencionado en el capítulo 3, que admite además operaciones aritméticas. Determinar si una fórmula es verdadera o falsa en dicha lógica es un problema decidible, pero el coste en el caso peor está acotado inferiormente por 2 a la 2 a la n. Esta función crece mucho más deprisa que las que hemos reflejado en la segunda mitad del cuadro 4.1. Cuadro 4.1 Tasa de crecimiento de algunas funciones de coste. Añadí la función 2 a la 2 a la n y calculé las cotas haciendo uso del hecho de que 2 a la 10 es mayor que 10 a la 3. Entonces para n igual a 10 tenemos que 2 a la 2 a la n es mayor que 10 a la 341, que es mayor que la inmediatamente anterior. Para n a la 100 es mayor que 10 a la 3 por 10 a la 32, mucho mayor que la anterior. Para n igual a 200 es mayor que 10 a la 3 por 10 a la 65. Y para n igual a 300 es mayor que 10 a la 3 por 10 a la 99. Considerando, como allí, un paso elemental de un nanosegundo, la edad del universo se sobrepasa con creces para n igual a 7. Concluimos por tanto que decidir la veracidad de una fórmula en la aritmética de Pressburger es un problema intratable. Cuando la cota inferior no coincide con el coste del mejor algoritmo conocido, decimos que hay un déficit algorítmico para ese problema. Por ejemplo, si para el problema soluble en O de n a la 3 se demostrara una cota inferior en O de n cuadrado, diríamos que existe un déficit para ese problema. Hay dos maneras de llenar ese vacío. O bien se continúa investigando en algoritmos hasta encontrar uno de coste O de n cuadrado,
o bien se continúa investigando en cotas inferiores para ese problema hasta demostrar una cota inferior en O de n a la 3. En cualquiera de los dos casos daríamos por cerrado el problema. Quizás debido a la dificultad de la tarea se han encontrado cotas inferiores para pocos problemas, o las que se han encontrado son demasiado triviales. Así, para el problema del viajante de comercio, la mejor cota inferior que se conoce es lineal en el número de vértices, es decir, está en O de n. Sin embargo, el mejor algoritmo conocido es exponencial. Por tanto, el déficit algorítmico para este problema es desmesuradamente amplio, tan amplio que significa la diferencia entre que el problema sea tratable o que no lo sea. Si se demostrara una cota inferior exponencial, abandonaríamos toda esperanza de resolver el problema en tiempos razonables. Por el contrario, si apareciera un algoritmo de coste polinomial, el problema pasaría inmediatamente al ámbito de los tratables. Según veremos en las siguientes secciones, hay pocas esperanzas de que se produzca este último evento. También veremos que la existencia de enormes déficits algorítmicos es compartida por otros muchos problemas. A veces la intratabilidad no es tan mala como aparenta y podemos hacer de la necesidad virtud y sacar partido de ella. Tal es el caso de la siguiente historia. El matemático judío Michael O'Rabin nació en Alemania en 1931. Emigrado a Israel, leyó hacia 1950 los trabajos de Turing y Klein y se interesó por la computabilidad. Fue alumno de doctorado de Alonzo Church en Princeton. En su tesis demostró la indecibilidad de muchos problemas relacionados con la teoría de grupos algebraicos. Después fue uno de los primeros en interesarse por encontrar cotas inferiores a la complejidad de los problemas. A él debemos, junto con Michael Fisher, la cota inferior de 2 a la 2 a la n, para aritmética de Pressburger. La parte de su biografía que ahora nos interesa es la de haber encontrado en 1975 un algoritmo polinomial para decidir si un número es primo o no. En realidad se trata del algoritmo probabilista que hemos mencionado en el capítulo 1. Con ello, inauguró de paso una nueva técnica de resolución de problemas, la de algoritmos probabilísticos. Junto con su colega Bauch-Pratt, programó el algoritmo y encontró con él los números primos más grandes, de alrededor de 120 cifras decimales conocidos hasta el momento. En 1977, L. R. Rivers, A. Shamir y L. M. Adleman diseñaron un sistema criptográfico que utilizaba el algoritmo probabilista de Rabin. El sistema se llama RCA en honor a ellos y pertenece a los llamados sistemas de clave pública. En este tipo de sistemas, un potencial receptor de mensajes hace pública una clave que han de utilizar todos aquellos que quieran enviarle un mensaje cifrado. El receptor utiliza una segunda clave que solo conoce él, para descifrar los mensajes que le llegan codificados con la clave pública. La relación entre la clave pública K y la clave privada es muy sencilla. K es un número compuesto que admite tan solo dos factores primos, P y Q, es decir, K igual a P por Q, que constituyen conjuntamente la clave privada. Los primos P y Q que se utilizan hoy en día tienen alrededor de 200 cifras decimales, por lo que K será un número compuesto de 400 cifras decimales. La seguridad del sistema se basa en la intratabilidad del problema de la factorización de un número. Aunque no se ha demostrado una cota inferior exponencial para este problema, se conjetura que es un problema intratable. El mejor algoritmo conocido para resolverlo tiene un costo de O de Euler a la logaritmo de n elevado a la 1/3 por logaritmo del logaritmo de n elevado a la 2/3, donde Euler es la base de los logaritmos neperianos y el logaritmo de x representa el logaritmo neperiano de un número x. Con este algoritmo exponencial se factorizó en 1999 un número de 140 cifras decimales utilizando cientos de computadores conectados en red trabajando durante varios meses.
Factorizar un número de 400 cifras le llevaría trillones de años al mejor computador actual. Aunque mejorasen notablemente los computadores, la batalla entre un algoritmo polinomial y otro exponencial está de antemano perdida en favor del primero. Con mejores computadores siempre se podrán construir claves públicas con muchas más cifras. 4.3. La pregunta de $1.000.000. El estudio de la complejidad de los problemas ha dado lugar a una rama muy importante de la informática teórica llamada teoría de la computabilidad. En ella los problemas se agrupan en clases de complejidad de un carácter muy diferente al de las clases de complejidad que hemos visto para las funciones de coste de los algoritmos. Para diferenciar los dos ámbitos, el estudio del coste de los algoritmos se llama a veces complejidad concreta, mientras que el estudio de la complejidad de los problemas se denomina complejidad abstracta. De las numerosas clases que se han definido, hay dos que, además de ser históricamente las primeras, destacan especialmente. La clase P agrupa todos los problemas de decisión para los que existe un algoritmo de coste polinomial, es decir, agrupa los problemas de decisión que hemos llamado tratables. Recordemos que los problemas de decisión son aquellos en los que el algoritmo ha de responder con un simple sí o no. La clase NP, a pesar de su nombre, no agrupa los problemas de coste superpolinomial. Su definición es un tanto enrevesada. Contiene todos los problemas de decisión cuyos certificados pueden comprobarse en un tiempo polinomial. Un certificado es una solución que, en caso de que la respuesta del problema sea afirmativa, justifica que la respuesta es correcta. Un ejemplo puede aclarar mejor el concepto de problema NP. Existe una variante del problema del viajante de comercio que lo convierte en un problema de decisión. Dado un grafo G y un coste C, determinar si existe en G un circuito de vistas de coste inferior o igual a C. Si la respuesta es afirmativa, un certificado de la misma consistiría en mostrar uno de dichos circuitos. La comprobación de que su certificado es realmente un circuito y de que su coste es menor o igual que C se puede hacer con un coste lineal en el número de vértices. Hay muchos otros problemas que satisfacen la definición de NP. Veamos algunos de ellos. Coloreado de grafos. Dado un grafo no dirigido de n vértices y un número máximo de colores k mayor que 2, determinar si se puede asignar colores a los vértices de forma que no existan dos vértices vecinos, es decir, unidos por una arista con el mismo color. Si el grafo es planar, este problema equivale al de colorear un mapa de forma que dos países vecinos no tengan el mismo color. Un grafo es planar si se puede dibujar en un papel sin que ninguna arista corte a otra. El certificado consiste en mostrar uno de los posibles coloreados. La comprobación de que satisface las restricciones del problema es lineal en el número de aristas o cuadrático en el número de vértices. Llenado de una mochila. Dada una mochila de capacidad C, un peso mínimo P y una serie n de objetos de volúmenes B1 hasta Bn y pesos P1 hasta Pn, determinar si existe una combinación de objetos cuya suma de volúmenes sea menor o igual que C y, a la vez, cuya suma de pesos sea mayor o igual que P. La versión ordinaria no es un problema de decisión, sino de optimización. Es el problema que se le presentó a Ali Baba cuando entró en la cueva del tesoro. Llenar su mochila sin romperla de forma que el valor contenido en ella fuera máximo. Una versión de optimización en dos dimensiones consiste en disponer en una tela un conjunto de patrones de forma que se desaproveche el mínimo de tejido. Incluso es posible una versión en tres dimensiones. Llenar un contenedor o maletero de un coche en forma óptima, es decir, maximizando el valor o minimizando el espacio desaprovechado sin exceder la capacidad máxima. Los correspondientes problemas de decisión necesitan un parámetro adicional, el valor mínimo o el desaprovechamiento máximo a conseguir. El certificado consistirá en exhibir una disposición de objetos que satisfagan las restricciones del problema de decisión. El problema SAT.
La lógica de proposiciones que mencionamos en la sección 3.1 permite construir fórmulas con variables que tienen el siguiente aspecto. Abro paréntesis x1 o x5 o no x8, cierro paréntesis y abro paréntesis x2 o x5, cierro paréntesis y abro paréntesis no x1 o no x7 o no x8, cierro paréntesis y abro paréntesis x4 o no x6, cierro paréntesis, y no x7, donde conjunción lógica es la conectiva lógica y disyunción lógica la conectiva lógica o y negado la conectiva no. Dada una fórmula como esta con n variables, se trata de saber si es satisfacible, es decir, si existe una asignación de los valores lógicos cierto y falso a las variables de la fórmula que hagan verdadera la misma. En caso afirmativo, el certificado consistiría en una de tales asignaciones. La comprobación de dicho certificado puede hacerse claramente en coste polinomial. Otra forma de definir la clase NP es haciendo uso de un cierto tipo de algoritmos no deterministas. Imaginemos un algoritmo que resuelve un problema NP de la siguiente manera. Si el problema de decisión tiene respuesta afirmativa, construye el certificado paso a paso. Cada vez que ha de tomar una decisión entre varias posibles, por ejemplo, elegir un vértice a visitar, un color, un objeto o un valor de verdad, lo hace arrojando un dado mágico. El dado es de tal naturaleza que siempre elige una opción que permite extender el certificado parcial de modo que pueda ser completado para formar una solución correcta, si ésta existe. Por ejemplo, en el problema del viajante, el dado iría determinando en cada paso el siguiente vértice a visitar de forma que el circuito al final tuviese un costo inferior al dado como parámetro. Como el certificado puede ser comprobado en un tiempo polinomial, también podrá ser construido con dicho coste. Tendríamos entonces un algoritmo no determinista polinomial. Esta definición es el origen de las iniciales NP. Por supuesto, tales dados mágicos no existen, por lo que no podemos llamar algoritmo al modo en que supuestamente se resuelve un problema NP. Si un problema está en P, el propio algoritmo polinomial que lo resuelve puede utilizarse para comprobar que el resultado es correcto. Por tanto, todo problema que está en P también está en NP, es decir, P está contenido o es igual a NP. En cambio, saber si esta inclusión es estricta, en definitiva, saber si P diferente a NP o si P igual a NP, es una cuestión abierta desde que fue planteada en 1971. Como veremos a continuación, la importancia de la cuestión no es baladí, hasta el punto de que el Clay Mathematics Institute, una institución privada de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, ha prometido dar un premio de $1 millón a la persona o grupo que den respuesta a esta pregunta en uno u otro sentido. Aunque se ha trabajado mucho en el problema, la cuestión central sigue pendiente. Sin embargo, sabemos algunas cosas relacionadas. Por ejemplo, dentro de las clases NP hay una serie de problemas, entre los cuales están los que hemos detallado más arriba, el del viajante, el del coloreado de grafos, el de la mochila y SAT, que comparten dos características muy peculiares. Primera, el mejor algoritmo conocido para cualquiera de ellos es exponencial. Sin embargo, la mayor cota inferior demostrada es polinomial, lineal en la mayoría de los casos. Es decir, todos ellos presentan un déficit algorítmico enorme. Segunda, cualquier problema en NP se puede reducir a cualquiera de estos problemas privilegiados en un tiempo polinomial. Decimos que el problema A se reduce al problema B si existe un algoritmo que permite convertir todo ejemplar del problema A en un ejemplar del problema B, y la solución para ese ejemplar de B en una solución para el ejemplar de A. El conjunto de estos problemas forma la subclase de los problemas llamados NP completos. Según el punto 2, cada problema NP completo, que es también un problema en NP, es reducible a cualquier otro problema NP completo y viceversa, en tiempo polinomial.
Ello hace que todos los problemas NP completos estén atados entre sí como un manojo de rábanos, de forma que comparten el siguiente destino común. Si se encontrara para cualquiera de ellos un algoritmo polinomial, automáticamente, a través de la reducibilidad, se encontraría un algoritmo polinomial para todos ellos. Más aún, ello implicaría P igual a NP, dado que todo problema NP se resolvería en un tiempo polinomial. Si se demostrara para cualquiera de ellos una cota inferior exponencial, se estaría demostrando para todos ellos. Además, ello implicaría P diferente a NP. En cualquiera de los dos casos desaparecería el déficit algorítmico que les aqueja y además alguien ganaría $1.000.000. Para ver que un problema A en NP es NP completo, basta con elegir uno B de los que ya sabemos que lo es y demostrar que B es reducible a A en tiempo polinomial. Como todos los problemas de NP eran reducibles a B y este lo es a A, por transitividad todos serán reducibles a A en tiempo polinomial. Por este camino, la clase de los problemas NP completos ha ido creciendo progresivamente hasta alcanzar el millar de problemas, muchos de ellos de gran interés práctico. Surge entonces la cuestión de la cual fue la semilla a partir de la cual se ha ido formando la clase. Demostrar la NP completitud del primer problema no fue tarea fácil porque hubo que aplicar directamente la definición, es decir, demostrar que cada uno de los infinitos problemas de la clase NP, muchos de los cuales todavía no conocemos porque se definirán en el futuro, eran reducibles en tiempo polinomial a dicho primer problema. El autor de esta tarea, creador también junto con el soviético Leonid Levin del propio concepto de NP completitud, fue el matemático norteamericano Stephen Cook, en el año de 1971. El problema en cuestión, es decir, el primer problema NP completo de la historia, fue el problema SAT. Poco después, el también norteamericano Richard Karp inventó el concepto de reducibilidad y demostró que otros 21 problemas eran también NP completos. Entre 1981 y 1992, la revista Journal of Algorithms mantuvo una sección fija en la que daba cuenta de los nuevos problemas NP completos que iban apareciendo. Pronto fueron varios centenares. Actualmente la mayoría de los informáticos nos inclinamos por pensar que P diferente a NP. Resulta difícil creer que 1000 problemas interesantes sean solubles con coste polinomial y que nadie en 30 años haya conseguido encontrar un algoritmo de este coste para ninguno de ellos. Pero no deja de ser una conjetura, como lo fue durante 300 años el último teorema de Fermat. La demostración final de este, acaecida en 1995, necesitó bastantes páginas y conceptos matemáticos muy avanzados. Quizás sea también este el destino de nuestra conjetura y alguien en el siglo XXIII consiga finalmente resolver la cuestión.